Chiquillos, entonces estábamos viendo el género narrativo, ¿cierto? La clase pasada ustedes con la profe Ivette vieron tipos de texto narrativos, ¿ya? Y hoy día que vamos a ver los tipos de narrador, ¿ya? Y es una materia bastante fácil porque yo creo que ustedes la han visto durante toda su enseñanza básica, más o menos, ¿ya? Es algo que se va repitiendo, sin embargo lo vamos abordando de mejor manera a medida que ustedes van creciendo y van entrando a la enseñanza media, ¿cierto? Ya, chiquillos, entonces estamos en lenguaje primero medio para todos y todas, ya supongo que no hay nadie infiltrado de segundo y nadie se equivocó hoy día, y estamos en la unidad 1 que se llama la libertad como tema literario, ¿ya? Entonces, chiquillos, nuestros acuerdos de clase son muy simples. Primero, es participar, ya los quiero a todos participativos y participativas, atrévanse ya que la clase la hacemos entre todos, es muy fome si yo hablo sola, ¿ya? Así es que ojalá todos y todas podamos participar, ¿ya? Y segundo, mantener el respeto en el chat y en el micrófono, ¿ya? Pero ustedes van súper bien en eso del respeto, así que yo los felicito y las felicito también, ¿ya? Entonces vamos a recordar un poquito qué es lo que vimos anteriormente, ¿ya? Denme un momento que mi perro está molestando acá. Ya, ahí es, perdón. Ya, chiquillos, entonces, ¿qué vimos anteriormente? Estábamos viendo el género narrativo y vimos la introducción del género narrativo, ¿cierto? En clases anteriores al receso que les tocó precisamente conmigo, ¿ya? Entonces quiero saber qué recuerdan más o menos del género narrativo, si es que alguien me puede ayudar. El perro Firulais, sí. Sí, siempre está ahí molestando. ¿Ya? Alguien que recuerde lo que estábamos viendo del género narrativo y sus características generales. ¿Se acuerdan que ustedes también se Es fueron sobre con el una texto, actividad? ¿no? ¿Cómo? Que estamos viendo como un tema del texto sobre identificar en algo. Ya. Digamos que análisis de texto. ¿Más o menos? ¿Algo así? ¿Sí? Sí, ¿Lo por ahí podríamos? se podría decir. Ya. Yo no estaba profe, me dicen por ahí, no se preocupe, para eso están, para recordar. ¿Alguien más que se acuerdan que tenía que tener un texto narrativo? ¿Qué tenían? Un espacio, Excel. personaje, Excelente. Espacio, personajes. inicio, desarrollo final, clímax. Excelente, muy bien. Vimos los elementos del género narrativo, ¿cierto? Entonces, que hay un espacio-tiempo, hay personajes, hay acciones, ¿cierto? Hay un conflicto, que es más o menos este quiebre de la armonía que habíamos visto dentro del relato, ¿ya? Y vimos un inicio, un desarrollo y un final, ¿verdad? Ya, entonces, más o menos eso es lo que vimos en la introducción de este género narrativo, ¿ya? Y la clase pasada, en textos narrativos, vimos la información explícita y la inferencia con la profe Ivette, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos la contextualización. Ahora, recordando lo anterior y lo que yo quiero que ustedes recuerden en esta clase, es que el texto narrativo siempre está escrito en prosa, ¿ya? No es lírica, no es poesía, y lo relaciono ahí con lo que estaban hablando del rap, ¿ya? Es todo lo contrario, está escrito en prosa, en un lenguaje simple, sin rima, ¿ya? Hay hechos, hay acciones, hay personajes, hay un tiempo, un espacio, un ambiente, y lo más importante para el día de hoy, un narrador, ¿ya? Entonces hoy día vamos a ver qué tipo de narrador es dentro de cada texto, ¿ya? Kevin, siempre me pregunta lo mismo, profe, ¿hay tareas? Sí. Siempre me toca hacer la mala, y por turno siempre me toca dejarles tareas a mí, así que sí. Pero la traté de hacer lo más simple posible, ¿ya? Lo más divertido se podría decir. ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí bien. Se lo pregunta la mayoría de los profes, parece. Sí, sí. Ya. No sé, siempre me toca a mí por una cosa de turno, así que me toca hacer la mala, ¿ya? Ya, chiquillos, entonces el objetivo de nuestra clase de hoy, precisamente, va a ser modificar textos de acuerdo a los distintos tipos de narrador revisados, es decir, los que vamos a ver en la clase de hoy, manteniendo una participación activa, ¿ya? Y colaborativa también, porque la hacemos entre todos y todas. Entonces, para ir despertando, chiquillos y chiquillas, vamos a hacer unas ahora, que es una actividad bien rápida para ir despertando, y quiero que me digan
todas las diferencias que ven en los siguientes casos, en estos textos cortos que yo traje. Entonces les leo el texto 1. Dice, cuando comemos tortilla de papas, a mi abuelo siempre le baja la nostalgia. Nos empieza a contar la misma triste historia de cuando era chico y no había nada para echarle al pan o de sus zapatos siempre rotos. Yo lo escucho un rato porque cuando se pone repetitivo, me paro de la mesa y me pongo a jugar Play. ¿Ya? Texto 1. Texto 2 dice, la loca del centro descuartizó a su marido. Camina con harapos buscando comida en los basureros. La loca tiene una armónica. Con ella toca temas improvisados a las palomas de la plaza de armas. Se ríe fuerte y habla todo el día sola. No sabe que mató a su marido. Pregunta por él todos los días, a cada hora, a cada minuto. Lleva un bolso cruzado, nadie sabe qué tiene adentro. Dicen que encontraron el cuerpo del marido descuartizado por toda la casa. Encontraron todas sus partes, menos el corazón. ¿Ya? Ahora, quiero que me digan la diferencia entre estos dos textos cortos que acabo de presentar. Todas las que se les ocurran, todas las respuestas están buenas, por favor, atrévanse a participar, ¿ya? Piénsenlo y me escriben por el chat o me hablan por el micrófono, lo que ustedes prefieran. Que el texto de la loca del centro tiene dos ambientes y el primero tiene uno. Ya. Tiene dos ambientes, el primero tiene uno. Ya. Segundo texto, dos ambientes y el primer texto, un ambiente. Y Taz me dice que uno es medio turbio. Sí, bueno, en temáticas son bastante distintos, ¿cierto? Además de eso, ¿qué pueden decir? Que el primero será un texto narrativo y el otro será como tipo novela. Más... Ya, texto ¿algo? narrativo y tipo novela, ya. Recuerda que la novela también es un tipo de texto narrativo, solo varían en extensión, ¿ya? Profe, Cuando hablamos de un cuento es más corto, pero también pertenece al texto narrativo. Díganme. Son distintos narración, no son distintos tipos de narradores. Ya, distintos tipos de narradores. ¿Por qué? ¿Qué Porque diferencia en ves? principio hablan como uno mismo, como el autor, un narrador, y en el otro habla como un narrador omnisciente, creo que. Excelente. Excelente diferencia, ¿ya? Muy bien, chiquillos, todo lo que me dijeron. Por ahí Mimi me escribe, ¿qué onda la loca era hermana de Julián García? De alguien te mira. La Mimi muy bien, siempre relacionando con cosas que a ella le gusta. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, ¿ya? Ya, chiquillos, entonces, efectivamente hay distintos tipos de narrador, y esa es la gran diferencia, ¿ya? Quiero que sepan que estos dos textos son de Santiago en 100 palabras, y ambos textos son microcuentos y pertenecen al género narrativo, ¿ya? A pesar de que varíen un poquito en extensión, ¿ya? Me gusta esto de la identificación de ambientes también, que recuerden que en algunos textos hay un ambiente, en otros dos ambientes, de eso se trata esto del análisis narrativo, ¿ya? Pero a lo que quería llegar hoy día, precisamente, era en estos distintos tipos de narradores, lo que me dijeron por ahí, ¿cierto? En el primer relato tenemos a un narrador protagonista, porque nos está hablando de primera persona, es decir, nos cuenta la historia desde lo que le pasa a él, ¿ya? Y en el segundo texto nos hablan de lo que les pasa a otra persona, a la loca del frente, ¿ya? Pero nos está hablando una tercera persona, que no sabemos quién es, ¿ya? Precisamente de eso se tratan los tipos de narrador, ¿ya? De estas diferencias de voces dentro del relato, ¿ya? Esta multiplicidad de voces, desde donde nosotros estamos escuchando el relato. ¿Me lo narra un personaje que está viviendo la historia o me lo narra una persona que está fuera de esta historia? ¿Ya? Entonces, muy bien, en estos textos identificamos precisamente estos ambos casos. ¿Ya? Bien, chiquillos y chiquillas. Súper bien, entonces nos vamos a la introducción al contenido nuevo, y acá es donde tienen que poner toda la atención del mundo, tipos de narrador. Entonces, chiquillos, la definición de narrador precisamente es que el narrador es un personaje creado por el autor que tiene la misión de contarnos la historia. Sin un narrador, sencillamente no hay historia, ¿ya? El autor le pasa la voz a un personaje ficticio para que nos narre la historia, ¿ya? Nunca nos narra el autor del libro la historia, ¿ya? A no ser que se trate de una biografía o de una autobiografía, ¿ya? Entonces, chiquillos, hay diferentes tipos de narrador según la información que se dispone para contar la historia y del punto de vista que adopta. Es decir, el autor decide estas cosas y dice,
yo quiero que mis lectores escuchen la historia desde la misma voz de un personaje que está dentro del relato, o escojo una entidad externa que nos cuente la vida de aquellos personajes, ¿ya? Entonces son decisiones del autor, sin embargo el autor le pasa la voz al narrador, ¿ya? Y eso es lo que vamos a identificar y aprender a identificar nosotros, ¿ya? Leo lo que me dicen en el chat. Dice que en el primero el abuelo le hace comida a su nieto, en la segunda el abuelo le cuenta una historia, el niño se aburre, termina de almorzar y se va a jugar Play, y en el de la mujer, brutal. Bien, Kevin. Bien buen análisis de texto. O sea, Benja, perdón. Ya, entonces, chiquillos, frente a esto de los tipos de narrador, quiero que se acuerden, a ver si durante la básica vieron los tipos de narrador, y quiero que me digan si hay algún tipo de narrador que ustedes recuerden. Ya, por ahí en el hasta ahora me mencionaron algunos, ¿ya? ¿Alguien se acuerda de algún tipo de narrador que me pueda ayudar? El protagonista, o sea, Juan, el protagonista, el omnisciente, no me acuerdo, no me acuerdo. ya, protagonista y omnisciente. Excelente, Juan. Excelente. Protagonista y omnisciente. ¿Hay alguien que recuerde otros tipos de narradores? Testigo, bien, Gabriel. Excelente. Bien el primero A hoy día. Bien el primero A. Lo ¿Ya? que yo me acuerdo, profe, es el testigo, ¿Ya? el protagonista, Ajá. el omnisciente, ¿Ya? y había uno que sí o sí no pasaron en una clase. ¿Cómo se llama? Segunda persona. Equisciente. Equisciente. ¿Ya? ¿Ya? Narrador. ¿Sí? Ya. Nos falta uno, ¿ya? Pero lo vamos a ver ahora. Hola, Benja, bienvenido. Viene ¿En Benjamín segunda Martín. persona o no? Segunda persona. Ya, Aaron, cuando nosotros hablamos de la segunda persona o de la primera persona, lo asociamos al tipo de narrador. Ahora vamos a ver eso. Muchas gracias por ese aporte, porque es muy importante recordar esto de las personas. ¿Qué clase de persona gramatical se está utilizando dentro de la historia para poder identificar al narrador? Por ejemplo, cuando hay un narrador protagonista, y como lo vimos en el primer caso de la historia del niño y del abuelo que se ponía a jugar Play, estamos hablando de una primera persona porque nos habla de algo desde el yo. Es decir, a mí me pasa esto. Cuando hablamos, por ejemplo, de una tercera persona, ¿cierto? Yo, tú, él o ellos, estamos hablando desde... Espérenme, chiquillos, que se van uniendo compañeros y me desconcentro, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de una tercera persona, hablamos desde alguien que cuenta la historia desde fuera. Es decir, yo digo, el Aarón está hoy día en una clase de Zoom, ¿ya? Estoy hablando en la tercera persona porque me estoy refiriendo al Aarón, ¿ya? No estoy hablando de mí. Es distinto que yo diga, hoy estoy haciendo clase a los primeros medios de lenguaje. Ahí estoy hablando O de primera sea, que persona en la y soy un segunda narrador parte, protagonista. profe, habla ¿Perdón? que cuando habla sobre el asesinato que la mujer mató al hombre, eso sería como la tercera persona. Tercera persona, Benja. Bien, excelente. ¿Cierto? En el primer caso teníamos primera persona gramatical, segundo caso teníamos tercera persona gramatical. ¿Ya? Él o ellos, o ella. ¿Ya? Ahora lo vamos a ver con más detención. Muchas gracias. Solo le faltó un tipo de narrador para poder completar esto. Ya no vamos a ver el equisciente porque no son los primordiales. Es difícil encontrar un narrador equisciente dentro del relato, por ejemplo. ¿Ya? Así que hoy día Faltó vamos a el ver de. narrador. Dígalo. Faltó el de segunda persona, creo. ¿Cómo? Faltó el narrador de segunda persona, creo. Es que ese es tú. Entonces, es parecido al narrador de tercera persona. Ahí tú eliges. Ya. Mira, ahora lo vamos a ver. Te lo voy a explicar ahora. Con los ejemplos que voy a tener. Lo vamos a ver, ¿ya? Pero es que narrar en segunda persona, Daniel, o Aarón, que los dos me nombraron en la segunda persona gramatical, es cuando yo hablo de un tú. Entonces yo diría tú, Daniel, como hablándole al lector. Entonces es un caso bastante raro. Entonces por eso utilizamos, sí, entonces por eso utilizamos la tercera persona, ¿ya? Porque estamos hablando de él, ella o ellos. Profe, Ok. entonces como es normal que en una narración
pongan a la primera o a la segunda, perdón, a la tercera persona, pero es como muy poco común en poner a la segunda persona para narrar una historia, porque sería como tú contando como narrando tú una historia, entonces lo más Claro, común sería como el uno claro, sería y el como tres. interpelar al lector, así como tú caminas por la calle, entonces sería bien, bien raro, ya un tipo de relato bien raro, ¿ya? Quizás lo podemos ver en una obra de teatro, en donde interpelamos al, a la audiencia, ¿ya? Pero en un texto es muy, muy raro, ¿ya? Muy raro que lo veamos porque precisamente sería como tú caminas por la calle, entonces hay como un quiebre un poco extraño, ¿ya? Así que bien, Benja, ¿ya? Ya, chiquillos, entonces algunos ejemplos que yo quería que ustedes me nombraran, y me lo nombraron todos, por ejemplo, el omnisciente, el narrador protagonista y el narrador personaje. ¿Por qué puse ejemplo de los Simpsons? No lo sé, no lo tengo claro, pero solo los puse, ¿ya? Bueno, Lisa Simpson creo que es una protagonista, ¿cierto? Y acá tenemos a Apu, que es un narrador personaje. Y el narrador personaje precisamente es una persona, un personaje que no es precisamente el protagonista, sino que es un personaje secundario que nos cuenta la historia, ¿ya? Así que chiquillos, muy bien, muchas gracias por sus aportes y sus dudas. Vamos a seguir entonces con las definiciones de estos, ¿ya? Ya chiquillos, acá tenemos tipos de narrador y voy a pasar los 4 primordiales, ya los que comúnmente vamos a encontrar dentro de los relatos. ¿Ya? Hola, Kata Krishna Danae, Martín, que no lo había saludado. Ya, entonces chiquillos, en estos 2 primeros casos, omnisciente y conocimiento relativo nos narran la historia desde fuera de la historia. Es decir, nos narran en la tercera persona, lo que estábamos hablando recién. Se encuentran fuera de la historia, no participan de la historia. Estos narradores, no participan de la historia, no son un personaje de la historia, son una voz externa. ¿Ya? Entonces vamos a ver las características y diferencias que tiene el omnisciente y conocimiento relativo. Y son bien, bien simples. Chiquillos, el narrador omnisciente es un tipo de narrador externo, nos narra en tercera persona, y por favor siempre, siempre recuerden eso. ¿Ya? Pueden anticipar lo que va a pasar, recordar hechos del pasado. El narrador omnisciente es como un dios que todo lo ve y todo lo sabe dentro del relato. ¿Ya? Puede introducirse en la mente de los personajes, conoce lo que piensan y también conoce lo que sienten los personajes. ¿Ya? Es decir, el narrador omnisciente tiene conocimiento absoluto de toda la historia, de todo lo que sienten los personajes. ¿Ya? Es bien simple. Chiquillos, ¿qué tienen que recordar del narrador omnisciente entonces? Que narra en tercera persona, ¿sí? Es decir, él, ella, ellos, ¿sí? A ellos les está ocurriendo eso, a ella le está ocurriendo eso, a Catalina le ocurre eso, a Matías le ocurre esto, tercera persona. Es decir, nos habla de un otro, nos habla de la historia y de la vida del personaje. ¿Ya? Profe, Diga. que lo más común también, o sea, con todo eso combinado, o sea, que el narrador testigo y todo eso que estén en un mismo lugar, si era como un lugar de asesinato, como en Sherlock Holmes, que están todos ahí en una casa investigando quién mató a quién. Entonces, como hay una persona que es el testigo, el protagonista, el conocimiento relativo o el omnisciente. Claro, claro, muy bien, Benja. Me gustan estos ejemplos que das porque los lleva a situaciones concretas. Bien. Me dicen por ahí, o sea, que se podría decir que en mea culpa hay un narrador omnisciente. Yo diría que un conocimiento relativo, Almendra. ¿Por qué? Porque Carlos Pinto no tiene la propiedad de saber qué es lo que sienten esos personajes, ¿ya? Es decir, no siente lo que siente el asesino, lo Pero, por investiga. ejemplo, lo que dice usted es verdad porque, por ejemplo, podría decir en la historia, Carlos tenía mucha tristeza por lo que sucedió, pero no dice eso, pues cuenta hechos que sucedieron en la vida real que están como detallados, pues. Claro, de manera objetiva, lo que él vio, lo que él ve. Pero no nos dice lo que los personajes sintieron porque no lo saben, no tiene acceso a ellos. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Ya, chiquillos, entonces ahora vamos al conocimiento relativo para que vean esta diferencia precisamente. También es un narrador externo, también nos narra en la tercera persona y no participa de la acción, al igual que el omnisciente. Ambos personajes, o sea, ambos tipos de narrador, no participan de la acción, ¿ya? Sin embargo, el conocimiento relativo suele darle la voz a los personajes, y eso es lo que pasa en Mea Culpa, ¿ya? Porque es una representación, ¿ya? Porque no tiene conocimiento absoluto a diferencia del narrador omnisciente. Es decir, el narrador omnisciente me puede decir, Carlos sintió una ira terrible y le
propinó 50 puñaladas a la mujer. ¿Ya? Y nos dice cómo se sintió Carlos y por qué le propinó 50 puñaladas a la mujer. En cambio, en el conocimiento relativo, no, él le pasa la voz a los personajes. Es decir, Carlos se acercó a la mujer y le da la voz a Carlos y Carlos dice, tengo una rabia terrible, así que voy a matarte. ¿Ya? Perdón estos ejemplos, pero fueron los únicos que se me ocurrieron. ¿Ya? Entonces, chiquillos, conocimiento relativo siempre le da la voz a los personajes porque no puede introducirse en el interior de ellos. En cambio, el narrador omnisciente sí. Nos dice cómo se sienten aquellos personajes. Esa es la diferencia. Ya, profe Returbia, es que me pusieron el ejemplo de mea culpa, entonces quería llevarlo a ese tipo de casos. No es que ande pensando en esto. Ya, profe, este es el mes de las explosiones confirmados. Sí, así supe que hubo una erupción del volcán en Indonesia. Se le olvidó poner el nombre al inicio, no importa, siempre es tiempo. ¿Ya? Chiquillos, entonces, omnisciente y conocimiento relativo, ¿queda claro las diferencias entre ellos para poder seguir hacia los narradores que participan de la historia? Kevin dice que no estaba. Ah, pero Kevin, si usted se anda perdiendo la clase. Pero lo voy a repetir, todo porque soy buena onda. Ya, Kevin, entonces, narrador omnisciente es un narrador externo que narra la historia en tercera persona, lo que habíamos estado hablando antes también, ¿cierto? Es decir, desde fuera. A Kevin le pasa esto, a él le pasa esto, a ella le pasa esto, a ellos le pasa esto. Tercera persona. ¿Y qué tiene el narrador omnisciente como característica? Sabe todo lo que va a pasar, ¿ya? Todo lo que piensan los personajes es como un dios que todo lo ve y todo lo sabe. En cambio, Kevin, el narrador de conocimiento relativo, es un narrador externo. No participa de la acción y no tiene conocimiento absoluto de lo que le ocurre a los personajes, entonces le traspasa la voz a los personajes. ¿Ya? Porque no tiene, como lo dice su nombre, no tiene conocimiento absoluto de la historia. ¿Ya? A pesar de ser bastante similar al omnisciente porque nos narra desde fuera la historia. ¿Ya? Continuamos entonces. Otras dos variedades, y que estos sí participan de la historia, es el narrador protagonista y en segundo lugar el narrador testigo. ¿Ya? ¿Qué pasa con el narrador protagonista, chiquillos? Nos narra en primera persona, es decir, yo, a mí me pasa esto, ¿ya? Participa de la historia, la conoce bien, sin embargo no tiene acceso al interior de los demás personajes. Por ejemplo, si yo escribo un relato, hoy estaba en la clase de lenguaje pasando los tipos de narrador y Kevin se sentía aburrido. Eso yo no lo sé, porque no estoy viendo a Kevin, yo no sé cómo se siente Kevin, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el narrador protagonista? Nos dice más o menos lo que ve. Hoy estuve en la clase de lenguaje y todos y todas participaron mucho, ¿ya? El narrador testigo, por otra parte, y además soy el protagonista de la historia, es decir, a mí me pasan las cosas, ¿ya? Entonces narra desde el yo. Eso es importante que ustedes lo recuerden y que además participa de la historia. Este personaje, o sea, este narrador sí está presente dentro de la historia, dentro del relato y nos relata su vivencia. Y lo que él ve, lo que él observa, sin embargo, no tiene la propiedad del narrador omnisciente de meterse en la conciencia de los demás personajes. ¿Ya? Es imposible. ¿Ya? Chiquillos, y por último, el narrador testigo, narrador que participa de la historia, no es protagonista y narra solo lo que observa. Es decir, de todos, es el que menos sabe de la historia, ¿ya? Porque es un narrador testigo que vio los hechos, sin embargo, no es protagonista, no tiene acceso a la conciencia de los demás personajes, ¿ya? Así es que eso, es un narrador que, personaje secundario, probablemente, y nos narra desde fuera la historia. No lo que le pasa a él, sino lo que le pasa a un otro, ¿ya? Pero sin embargo, él estaba presente en los hechos, ¿ya? Muchas gracias por explicar de nuevo, me dicen por ahí, muchas gracias. Usuario de Zoom. ¿Quién es usuario de Zoom? Por favor, dígame su nombre. A ver, el Mimi me escribe. Dice, a ver, según lo que entendí, narrador protagonista es, por ejemplo, los guionistas de Perdona Nuestros Pecados al principio pusieron al curita Mario Orton para que empezara a contar la historia, porque salía entrando a la iglesia lleno de sangre y pide perdón. Y después empieza a recordar la historia. Entonces Mario Orton sería un narrador protagonista, mucho texto, perdón, excelente almendra. En ese caso Mario Orton sería un narrador protagonista. Muy bien. Noelia Fernández. Muchas gracias, Noelia, qué bueno que haya entendido con mi explicación nuevamente.
Ya, chiquillos, entonces van quedando claros estos ejemplos. He tratado de ser lo más gráfica posible. ¿Sí? Lo más... Orton el elefante, no, pues. Uno conoce a Mario Orton, Matías. Ah. Ya, chiquillos, entonces, ¿queda claro o no queda claro? ¿Ya? Su silencio lo voy a tomar como un sí, así que voy a continuar. Sí, profe, todo claro. Super Aarón, me encanta esa energía del Aarón. Ya, chiquillos, entonces ahora como todos y todas entendieron, vamos a hacer una práctica guiada, es decir, una práctica en clase. Vamos a identificar y transformar los siguientes ejemplos. Es decir, vamos a identificar el tipo de narrador de los siguientes textos, que son cortitos, y además vamos a transformarlos. Es decir, ustedes me van a decir, para que sea narrador omnisciente, lo podemos hacer de esta manera, para que sea narrador protagonista, lo podemos hacer de esta manera. ¿Ya? Entonces, todos enérgicos y enérgicas, atrévanse a participar, ¿ya? Porque es una materia bien fácil. Entonces, chiquillos, dice, ejemplo 1. Abrió su cartera con habilidad, registró la billetera y sacó el dinero. La buscó a la salida de los héroes y le devolvió la foto de su hijo. ¿Qué tipo de narrador sería ese ejemplo? El omnisciente. Omnisciente, Narrador me dicen. tercero, ¿no? Narra en tercera, ¿cierto? Bien, me identificaron los elementos que yo necesitaba. Entonces los voy a anotar en el chat para que a todos y todas los tengamos claros. Entonces, tenemos un narrador omnisciente porque narra en tercera persona. Bien, Monse en tercera persona, ¿cierto? Es decir, abrió su cartera con habilidad, registró la billetera y sacó el dinero. La buscó a la salida de los seres y le devolvió la foto de su hijo. ¿Ya? Ya, entonces sí, es narrador omnisciente. ¿Cómo yo lo tendría que transformar a un narrador protagonista, por ejemplo? ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué ejercicio tendría que hacer? Cambiar algunas palabras, como Ya. el abrió, abrí, ¿o no? Abrí. Bien, excelente. ¿Ya? Eso es un ejercicio de cambio de texto. Muy bien, ¿cierto? Entonces, abrí mi cartera con habilidad, registré mi billetera y saqué el dinero. La busqué a la salida de los héroes y le devolví la foto de su hijo. Así tendría que ser narrador protagonista, por ejemplo. ¿Ya? Vamos al ejemplo 2. Dice, me divierte caminar por lugares bonitos, pasto, bicicletas, gente con tiempo para pasear a sus cabros chicos rubios, juguetes nuevos y dulcecitos ricos, pero el viaje de vuelta a Puente Alto es larguísimo. ¿Qué tipo de narrador tenemos acá? ¿Y qué persona gramatical? Protagonista. Protagonista. ¿Me Narrador dicen por ahí? protagonista. Bien. Entonces Noelia, Itaf, Matías y alguien más por ahí me decía que era protagonista. Y están en lo correcto. Precisamente es narrador protagonista, chiquillos, porque nos narra en ¿qué persona gramatical? Primera, Está segunda, contando tercera. Verá, primera persona. Po. Primera persona. Bien. Bien, Krishna, protagonista, porque nos narra en primera persona. Entonces, para transformarlo a otro tipo de narrador, por ejemplo, omnisciente, ¿cómo lo tendría que hacer? decirlo en tercera persona y hablar como más detalladamente. Ya, en tercera persona. ¿Y cómo tendría que ser eso? Como ejemplo. Se divertían caminando por lugares llenos de pastos y lugares bonitos. Así. Ya, bien, ¿cierto? Entonces, o, por ejemplo, le divierte caminar por lugares bonitos, pastos, bicicletas, gente con tiempo para pasear a sus cabros chicos rubios, juguetes nuevos y dulcecitos ricos. Pero el viaje de vuelta a Puente Alto es larguísimo. Es decir, cambiar la persona gramatical. Así de simple, y quizás si pudiéramos ponerle más detalles para poder distinguirlo si es de conocimiento relativo o omnisciente, de acuerdo del grado de conocimiento que tengan del relato. ¿Ya? Considerando que narrador omnisciente tiene un conocimiento absoluto y, por ejemplo, narrador de conocimiento relativo tiene, como lo dice su nombre, conocimiento relativo de la historia. ¿Ya? Entonces, chiquillos, las respuestas esperadas que ustedes debieron darme es, el ejemplo 1 habla en tercera persona, tiene conocimiento absoluto de la historia. Por lo tanto, es narrador omnisciente. Para cambiar la protagonista tendríamos que usar la primera persona gramatical, que fue el ejercicio que hicimos.
¿Ya? En el ejemplo 2, habla en primera persona y cuenta su propia historia, por lo tanto el narrador protagonista. Para cambiar la narrador omnisciente usaríamos la tercera persona, que fue el ejercicio que hicimos. Ya, entonces, vamos a seguir con esta práctica para ir más o menos cerrando. Entonces vamos todos y todas al chat y realizar el mismo ejercicio que el anterior. Este ejercicio es un poquito más largo, sin embargo es uno. Dice, mi hermano siempre quiso ser futbolista, nada raro. Chuteaba una pelota donde la pillara. Varios decían que tenía un talento especial, un instinto para el gol y el amague. Fue a 3 pruebas de cadera. Uno cachaba cómo le tiritaban las piernas antes de entrar a la cancha en las primeras 2. En la última se cumplieron las promesas de quienes lo habían visto jugar. 4 goles y 2 asistencias. Eligieron a un guatón que jugaba atrás y no a él, pero no dijo nada. Llegó calladito a casa a limpiar el cuero embarrado de sus zapatos. ¿Qué tipo de narrador es este? Testigo. Testigo. Relativo me dicen por ahí. Era como testigo secundario. Testigo secundario. Ya Testigo tercero. Profe, Testigo tercero. Ya, varios me dicen que testigo. Narra en segunda persona. No, estoy mal, sí. No habla en primera persona, pero nos habla de otro. O sea, no habla en primera persona porque no, al principio no está contando su historia. Sin embargo, nos habla después de él, de la tercera persona y ta. Ya, todos concuerdan en testigo. Es que no lo había escuchado antes lo de testigo. Ah, ya. Ya, pero bien, Noelia, de todas formas, porque hiciste el ejercicio de que no era un omnisciente ni protagonista. Café. Diga. Pero estaba pitutado ese guatón, sí, entonces. Puede ¿Cómo lo ser. metieron sin hacer nada? De Sí, seguro puede era ser. escucha en la escuela. Sí, así es la vida, a veces injusta, ¿cierto? Tan buena la historia de Santiago en 100 palabras, ¿ya? Son cortitas. Dicen, también hay una forma de encontrar a un narrador omnisciente, es porque dice sus pensamientos. No sé si ya lo dijeron, sí. Nos dice los pensamientos de los personajes también. Bien, Martín, súper tu aporte. No estamos de más recordar, ¿ya? Porque nos puede decir los pensamientos del otro. Sin embargo, chiquillos y chiquillas, felicitaciones porque es narrador testigo. Entonces nos mezcla una mezcla entre primera y tercera persona, cuenta la historia de otro, ¿ya? Es decir, de su hermano. Para cambiar a protagonista, por ejemplo, tendríamos que usar la primera persona y adaptar la historia a una vivencia personal. Es decir, no como que le pasó a su hermano, sino que como que le pasó a él. Esta historia del fútbol y lo hubiese pasado a él, ¿ya? Así que muy... Como diciendo, estaba esperando una prueba y todos me decían que tenía un talento goleador, pero al final no quedé porque había alguien apitutado, un guatón. Eso no. Claro, Sí. excelente. Excelente ejemplo, Mark. Muy bien. ¿Ya? Entonces, chiquillos, ahora como vamos a hacer una trivia, a ver si entendieron esto de los narradores. Entonces van a ir a menti.com, ¿ya? Abren otra pantallita, además del Zoom. Entran a menti.com e ingresan con el siguiente código, 367694. ¿Ya? Les voy a compartir la pantalla de Menti. Les escribo acá, 367674, en menti.com. ¿Ya? Es algo parecido a Kahoot, no sé si lo han hecho. Ya les voy a compartir la pantalla de Menti. Ahí va. Ya, y si alguien no puede por algún motivo entrar a Menti, me puede contestar por el chat. ¿Cómo se hace eso si estoy por el celular? Tira la ventanita del Zoom sin cerrarla, Noelia, y entra al navegador y entra a menti.com. Ya, por ahí tengo a un participante, por favor vayan entrando. Ah, me equivoqué. 367694. Me equivoqué en un número. Ese es el código, 367694. Ahí ya van entrando más. Súper, súper eso. Todos representados por distintos elementos. Un robot entró por ahí. Bien, ya somos 8. Si es que a alguien definitivamente no le funciona, me puede contestar por el chat. También va a estar bien. profe, Pere. Sí, sí, tranquilo.
¿Cuál es el código? 367694. Ya, ahí somos 11 ya. Igual somos poquitos aún. 12. Entra una abejita. ¿Ya? Sí, todos. O sea, están todos quienes han podido entrar. Y sí, profe, que estoy ya. recién poniendo Mentimeter, es que estoy como en pantalla dividida. Ah, ya. El que viene del balón de fútbol americano. Ya somos 16, bien. Entra una dona por ahí. Un pez. Sí, el robot duro. Un tren. Elsa. La Mimi es Elsa. La carita pensando. Muy bien, ya somos 17. Me avisan. Y te hace el tren. Qué chistoso. Ya. Entonces, ¿estamos listos para comenzar? ¿Sí? Ya. Comenzamos entonces, ya somos 18 y por favor, quienes no pudieron entrar, contéstenme por el chat. No puedo Ya es entrar. importante para mí que todos y todas participen. Hay un fantasma también. Ya. Alguien se salió, ¿por qué? Ya, vamos. A ver. Ya, entonces, ahí les sale una pregunta. Tienen que, narrador que cuenta la historia desde fuera y no conoce el relato. Vayan contestando. Les di algunos segundos para contestar. Narrador que cuenta la historia desde fuera y no conoce el relato. Quienes no pudieron entrar, contéstenme por el chat. Ya. Si pudieron. Estamos divididos. Felicitaciones. Conocimiento relativo. Chiquillos, no conoce el relato. Esas 5 niños o niñas que me contestaron que es el omnisciente, recuerden que no, que el narrador omnisciente conoce el relato a profundidad. Es una especie de Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Y el narrador testigo tampoco conoce el relato, porque a pesar de que participa en la historia, nos cuenta la historia desde fuera también, a pesar de que participa de la historia. ¿Ya? Así que, chiquillos, narra la historia desde fuera y no conoce a profundidad el relato, conocimiento relativo, ¿ya? Y ahora va otra pregunta. Por ahí va, no se salgan todavía. Narra en tercera persona, es una especie de Dios. Narrador protagonista, narrador omnisciente o narrador de conocimiento relativo. ¿Cómo van? Omnisciente. Muy bien, es una especie de Dios que todo lo ve y todo lo sabe, tiene conocimiento absoluto. Juan se equivocó por accidente, ya que bueno, se me había rebugueado. Otra, o sí, ya. No, por tiempo hice esta presentación solo con 2 preguntas para hacer nuestro ticket de salida. Les voy a volver a compartir la pantalla de nuestra PPT para... Vamos a hacer más trivia, sí, a medida que avancen las clases. Ya, me gustó lo interactivo. Entonces, chiquillos, práctica para el hogar. Es muy simple, tal como lo hice yo. Ustedes deberán buscar ejemplos de relatos, fragmentos cortos, identificando cada uno de los ejemplos de los diferentes tipos de narrador. Es decir, un texto de omnisciente, otro texto de conocimiento relativo, otro texto de narrador protagonista y otro texto de narrador personaje o testigo, ya que es lo mismo. Ya, entonces, esos chiquillos van a tener que buscar ejemplos cortitos. Les recomiendo quizás que busquen ejemplos de Santiago en 100 palabras. Son textos cortos y bastante entretenidos, ¿ya? Así es que eso, se lo mandan al profesor o profesora que le haga clases originalmente. Es decir, a mí solo me mandan los chicos y chicas del primero A y del primero B, ¿ya? Que son míos, ¿ya? En Profe, se cambio, empezó a laguear, ¿cómo? que se empezó a laguear. ¿En serio?
Ay. Ya. ¿De verdad? ¿Qué hay que hacer? Dice Kevin, no entendió. Tiene que buscar ejemplos de narrador omnisciente, narrador de conocimiento relativo, narrador protagonista y narrador testigo. Textos cortos, fragmentos, Kevin, no más que eso. ¿Ya? La Mimi dice que en sexto ganó el Blesgan en 100 palabras. ¿En serio? ¡Felicidades! Felicidades, Mimi. Ya Kevin tiene que buscar ejemplos de texto con cada uno de los tipos de narrador. Me escribe lo que tengo que buscar. Ya, entonces, narrador protagonista, lo escribo en el chat, omnisciente, testigo y personaje, y protagonista. ¿Ya? Ahí va que. O sea, hay que solo buscarlo, el omnisciente testigo protagonista y buscar un texto y ponerlo. Sí, pero ejemplos cortos como los que yo hice, que no es necesario que mande el texto largo, ¿ya? Tiene que hacerlo cortito. Ahí entonces lo hago aquí. Bueno. Ya, entonces Cadetes de la Juve, profe, ¿vio que iban a reestrenar Donde está Elisa? Sí, la voy a ver. Yo iba en cuarto medio cuando dieron Donde está Elisa y me gustaba mucho. Así que sí, la voy a ver. Ya, chiquillos, ahora nos vamos a metacognición. Quiero que me digan del 1 al 5 cuánto aprendieron en esta clase. ¿Ya? No sé. ¿No sabe? Harto, profe. ¿Sí? Ya, Un 10. Un 10. un 10, ya, qué bueno. Ya, chiquillos, qué bueno que aprendieron. Que aprendieron bastante por lo que veo. Vamos a seguir profundizando. ¿Ya? Y quiero que me digan de qué se sienten orgullosos u orgullosas hoy. ¿Ya? Pueden ser ejemplos como hoy día participé más que clases anteriores. ¿Cómo haga más actividades, Itaf? ¿Qué tipo de actividades? Miren, sus clases son una de las mejores. Muchas gracias, Joimer. Eso. Ya. Entonces, chiquillos, ¿de qué se sienten orgullosos? ¿Alguien que me pudiera compartir? ¿De qué se sientan orgullosos de hoy? ¿Nadie? Me dicen que hoy es la primera clase y la verdad es que se sienten bien al poder entenderla en todo. Muchas gracias, Noelia. Sé saber sobre las narradoras, bien y tal. Hoy participé más que en otras clases, me dicen, súper bien. El Lucas por ahí escribe unos símbolos. Juan dice que participó más. Por ahí me dicen que lo habían olvidado y ahora lo recordaron, muy bien. Bien, chiquillos, pequeños, grandes cosas, ¿cierto? Y ahora, ¿cómo pueden aplicar lo aprendido? Entendí como nunca me hice la almendra, sí, lo noté porque lo aplicaste a cosas que te gustan como las teleseries. ¿Sí? ¿Y cómo pueden aplicar lo aprendido, chiquillos? Para finalizar. ¿Para qué les sirve esta materia, por ejemplo? Solo para el colegio y nada. Aprender. Para aprender. Bien. En historias del WhatsApp. Para ponerlo en algunas partes. Para ponerlo en algunas partes. Es que si pongo de ejemplo las teleseries me dicen que entienden mejor también para llevarlos al análisis de cosas que a ustedes les gusten. ¿Ya? Sí, pues también los podemos encontrar los tipos de narradores en distintas series, ¿no? Tenía pensado traerles videos, pero a mí siempre se me pega, entonces ¿Qué no. culpa tiene Fatmagul? Ya, Fatmagul. El IF tiene mucha drama y tiene mucho protagonista y hay algunos que lo saben. Ya, bien. Bien, chiquillos. Lo puedo aplicar cuando escriben cosas, me dicen por ahí. Muy bien. Ya, chiquillos y chiquillas. Para ser dramático. El área, ya, bien. Los libretos que hace, me dice la Mimi, muy bien. Ya, chiquillos. Entonces, me pueden contactar a javiragarcia@blesgana.cl, a mi Facebook Javiera García ABG y a mi Instagram profe Javi G. ¿Ya? Así es que eso, chiquillos. Dejo de compartir porque está claro. Recuerden enviar su actividad al profesor que corresponda o profesora que corresponda. Les agradezco por estar acá. Son libres. Muchas gracias por su participación.
y por su colaboración en esta clase. ¿Ya? Así es que cuídense mucho. Muchísimas Chao, profe, cuídese. Chao, un profe, abrazo. cuídese, Aarón, profe. quedo atenta al link. Me interesa mucho. Ya se lo mandé, profe. Ah, me lo mandaste súper bien. Ya. Chao, chiquillos. Muchas gracias. Cuídense No, muchísimo. profe, cuídese, aprovechen de sacar el santo conducto para sacar el 10% del FP. Súper. Lo haré, Benja. Muchas gracias.